Este es un libro que parte de una historia íntima, pero que cuenta una historia política, ¿no? A través de la historia íntima, de la historia personal, de la historia de mi familia. Es un libro histórico de una parte de la historia de España, de una parte, por cierto, yo creo que bastante desconocida de la historia de España, ¿no? Comentaba antes de entrar ahí hablando del desconocimiento, ¿no? De esta frase que dice para que nadie olvide. Realmente podíamos complementarla con para que conozcan y no olviden, porque realmente todo esto es muy desconocido, desde la propia palabra maquetos. Compañeros de profesión vuestros y amigos míos muy formados y muy, en fin, y muy cultos y muy actuales para otras muchas cosas de la vida. Cuando les he mandado el libro, lo primero que me han preguntado es: ¿y maquetos qué es? O sea, no, ni siquiera habían oído el término. Era charnegos, como que es más conocido, es una terminología que se utiliza. No sabían lo que les sonaba, que tenía que ser algo al libro completo y al titular, pero ni siquiera se conoce la historia de los maquetos. Y conocer la historia de los maquetos es imprescindible para conocer la historia de España, una parte de nuestra historia, para conocer a los actores de la historia de España, a los que han dado luz a esta historia que hoy vivimos, esta historia moderna. Se ha escrito poco o nada sobre los maquetos. Se ha escrito poco o nada porque escribir sobre los maquetos obligaba a escribir sobre el PNV. Y claro, pues en fin, la querencia política para tapar el lado oscuro del PNV no es solo una querencia de la democracia. Los distintos gobiernos de la democracia han querido al PNV y por tanto han querido tapar el lado oscuro del PNV, pero también Franco. Hay que recordar que Franco veraneaba en San Sebastián, pudiendo elegir cualquier otro lugar de España. Hombre, ya sé que los donostiarras creen que San Sebastián es la ciudad más bonita del mundo, no solamente de España, pero bueno, en fin, podía veranear en cualquier sitio de España. Sin embargo, veraneaba en San Sebastián porque allí era muy bien acogido. Salía bajo palio, físicamente bajo palio, desde el Palacio de Ayete, salía, en fin, era muy bien acogido. Entonces, históricamente, la participación del PNV en esta historia desconocida, negra, muy injusta para miles de españoles que habían emigrado al País Vasco desde otros lugares de España, unos por razones políticas, como es el caso de mis padres, otros por razones económicas. Es una historia que se ha tapado porque no venía bien, no era políticamente correcto explicar la historia del PNV. Explicar no solo que nos llamaban maquetos porque veníamos de fuera, en un contexto local que era tan en fin, tan llamativo como que lo explico en el libro. A una familia que vino de Guipúzcoa a vivir a mi barrio, donde yo había nacido, la llamaban la vasca, porque eran los únicos que hablaban euskera. Bueno, la madre, el padre y la niña, que era de mi edad, no hablaban euskera, entonces era la vasca. Entonces, en ese contexto en el que la única persona que hablaba en el pueblo en euskera era la vasca, resulta que nosotros éramos maquetos, porque habíamos ido a vivir desde otros lugares de España y porque, en fin, porque los nacionalistas se consideraban superiores. Superiores al resto, naturalmente, y por tanto superiores a quienes habíamos terminado allí. ¿Superiores por qué? Porque ellos habían tenido la suerte de no tener que irse de su tierra, porque no tenía otra característica. La única diferencia con nosotros es que ellos no se habían tenido que marchar de su tierra porque el franquismo, entre otras cosas, había decidido invertir allí. Y por eso ellos no se habían tenido que marchar de su tierra, como no se habían tenido que marchar de su tierra los catalanes, porque el franquismo decidió invertir allí. Entonces, los maquetos éramos esa parte, esos españoles de mala arte, de segundo nivel, de segunda categoría, que, como decía Arcellus, bueno está que les recibas en tu casa, que les traigas al caserío, que les sientes en tu mesa, que les cases con tu hija, pero el caserío es mío.
Entonces, eso es lo que ha subyacido durante toda esa parte de la historia de España, que es una gran desconocida en el resto de España y que explica muchas de las cosas que nos han ocurrido ahora mismo, que nos ocurren ahora mismo. Fijaos que hay miles y miles de familias que llegaron al País Vasco y que pasaron de tener que mostrar fidelidad al movimiento durante el franquismo para ser considerados buenos españoles, a sometimiento y obediencia al nacionalismo, ya entrada la democracia y ya en plena democracia, y desde luego hoy mismo también, porque claro, hoy ya no te llaman maqueto, pero si no eres nacionalista, porque esta es una consideración que también tiene su interés, si no, o sea, los apellidos vascos no pueden, no, para el nacionalismo no son el único límite, porque es que entonces no hay suficientes, porque realmente la seña de identidad de los vascos es el mestizaje. La verdadera seña de identidad de los vascos es el mestizaje. La población vasca se multiplica gracias a que llegan inmigrantes primero a las minas y después a la industria. Entonces la característica es el mestizaje. Entonces los apellidos solo no son suficientes, porque entonces no llegarían a todos los sitios, pero si te han acogido, si te dejas acoger en su casa, si te conviertes en alguien de la tribu, en alguien del rebaño, entonces ya dejas de ser maqueto, aunque seas, en fin, un recién llegado, pero eres de la tribu, en fin, te has convertido a la religión verdadera. Es curioso también, y me interesaba explicarlo al explicar la vida íntima de mi familia, porque claro, el contexto es lo que hace que vivamos de esa manera, ¿no? Es interesante explicar cómo efectivamente en el País Vasco durante la dictadura no había nacionalistas. Si los había, desde luego lo disimulaban muy bien. Allí estalló el nacionalismo del ganador. O sea, cuando se murió Franco, porque hay que recordar eso, que se murió en la cama, cuando se murió Franco explotó el nacionalismo en el País Vasco, todos eran nacionalistas. Mientras vivía Franco, en mi pueblo había un socialista, que era mi padre, un comunista, que era un amigo de mi padre, y un nacionalista, que era también un amigo de mi padre. Había tres disidentes, por así decir. Los demás, pues no se sabía muy bien lo que eran, pero había el socialista, el comunista y el nacionalista. En los años 60, cuando había revueltas en Asturias o lo que sea, pues la pareja de la Guardia Civil venía a casa, se llevaba a mi padre, al nacionalista y al socialista. Pasaban una noche o dos en el cuartel, no les hacían nada, mi padre no contaba nada más que llevarles al cuartel preventivamente, profilácticamente, por si acaso, ¿no? Pero muerto Franco, es que estalló el nacionalismo. Inauguraron el Bachoqui, lo cuento también porque explica mucho todo lo demás, ¿no? Cómo es ese país, esa parte de España. Se inaugura el Bachoqui, que ni siquiera se podía llamar Bachoqui, se llamaba Sociedad Gastronómica, todavía no estaba legalizada la icurriña, y el amigo nacionalista de mi padre, Serafín, le lleva al Bachoqui. Ven, Heraclio, vamos a ir al Bachoqui, hombre, sí, ven conmigo. Y le lleva al Bachoqui. Y mi padre vuelve a casa en 10 minutos. Y papá, ¿por qué has vuelto tan pronto? Hombre, si estaban allí todos los que nos denunciaban a la Guardia Civil, si es que ahora son todos del PNV, ahora son todos nacionalistas. Bueno, contar la historia íntima de mi familia es contar la historia de miles de españoles que han sufrido y vivido todo esto. Es también contar algo perfectamente desconocido para todos los españoles, que explica todo esto. Implementar esto muy
terminología que sea lo que es España. PNV por tanto ir para hombre no sé. Es un pueblo nosotros ellos que llegar al País Vasco habría vasco multiplica cogido siguiente
familia. Claro, vivamos. Explico.